En este programa de lo inédito sobre los evangelios, comentamos el evangelio de este domingo, el sermón de la montaña y las bienaventuranzas. ¿Qué significa ser verdaderamente un discípulo de Jesús? En la sección Testimonios, una entrevista exclusiva con el padre Tomasz Skibinski, rector del seminario Redemptoris Mater de Toronto. Todo esto y mucho más en este nuevo programa de Lo inédito sobre los evangelios podcast. Antes que nada, un cordial saludo a los oyentes de Lo inédito sobre los evangelios. Como ustedes saben, el nombre del programa se inspira en la colección llamada Lo inédito sobre los evangelios, de autoría del fundador de los Heraldos, Monseñor João Emílio Cladías, en 7 volúmenes, y que nos da una serie de comentarios magistrales sobre los evangelios dominicales de los 3 años del ciclo litúrgico. Y los oyentes habituales del programa todavía pueden descargarlo en el site habitual del podcast, que es loinéditomultimedia.com, y próximamente podrán también acceder en el app de Radio María. Y dicho esto, entonces les presento a nuestro panelista de hoy, que es el hermano Fernando Pío Galán, de los Heraldos del Evangelio. Salve María, hermano Fernando Pío. Salve María, hermano Gustavo. ¿Cómo estamos por allá? Muy bien, muy bien. Hoy hubo una tormenta de nieve interesante, por lo menos en la hora de grabar el programa. Como ustedes saben, el hermano Fernando Pío es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum. Entonces, el día de hoy se nos une al panel y vamos a pasar al Evangelio, que es un Evangelio muy lindo y muy central. Estamos en el Evangelio del 6º domingo del tiempo ordinario y dice así: en aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Hermano Fernando, ¿cómo ve usted esto? Los comentaristas nos dicen que el Sermón de la Montaña es la mayor paradoja de toda la historia. Es, por así decir, una manera en que nuestro Señor contradice contundentemente todos los fundamentos del paganismo y hasta ciertos desvíos entre el pueblo electo. Bueno, esto realmente es uno de los puntos que más destacan de este sermón. Recuerdo, alguna persona me ha dicho, pero aquí faltan cosas. Yo me acuerdo que era más largo. Es que el Sermón de la Montaña está relatado por San Lucas, como aquí, y por San Mateo, en otra parte. Menos mal, entonces no estamos en el lugar equivocado. No. Sucede que está la redacción de San Lucas, que es más breve. La de San Mateo es más extensa. Entonces ahí hay más elementos para poder, digamos, para llegar. Pero los dos, si la Iglesia ha querido mantener los dos y que se lean en momentos distintos, es por algún motivo que nosotros tenemos justamente que discernir en esta lectura. Entonces el primer punto, el motivo paradójico es plenamente así, porque nuestro Señor Jesucristo en este sermón cifra la felicidad en lo que aparentemente nos hace estar tristes, o sea, la pobreza, la sed, el hambre y el desprecio por parte del mundo. Bien, el mundo aquí lo tenemos que entender propiamente dicho, no únicamente el espacio físico, o sea, solo aquellos que nos rodean, que es una de las dimensiones, sino propiamente lo que sería la opinión pública, la moda, digamos. Esto sería el mundo en el cual se refiere aquí nuestro Señor. Claro, ¿No? Es porque importante. la definición de paradoja
Justamente aquí Monseñor John Clara comenta que es el enunciado, los antiguos, pongámoslo así, los antiguos griegos solían llamar paradoja al enunciado, tanto moral o doctrinal, que contrariase la opinión pública común y corriente. Ujú, exactamente. Entonces, este ya es un punto. Segundo punto que es característico de la nueva de nuestro Señor Jesucristo. Es paradójico y antipolítico, porque les está diciendo a sus discípulos que el que lo siga no va necesariamente a tener sus necesidades materiales cubiertas, ni sus necesidades de comida, ni de bebida, ni de opinión pública. O sea, lo más antipolítico y antipropagandístico que nos pueda ocurrir desde un punto de vista humano. Es la realidad. Ahora, ¿por qué nuestro Señor hace esto? Claramente, porque es la verdad. Y si hay algo que es antipolítico y antiespíritu de la opinión pública, es la verdad. Porque nuestro Jesucristo, como le gusta decir mucho a nuestro fundador, él no era verdadero, era la verdad. Él encarnaba la esencia de la verdad. No era un predicado, no era un adjetivo, sino él constituía su esencia. Entonces sus palabras son verdaderas, son la verdad. Entonces esto siempre atrae antipatía, siempre atrae rechazo. Y él lo deja muy claro. No es duda, pero, después de que estos elementos, desde un punto de vista humano, nos harían estar tristes, nos dice, alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Esto es más paradójico todavía que lo anterior, porque está diciendo, aquello que humanamente os causa tristeza, no le hagáis caso. No hagáis caso a esta tristeza, porque la actitud del cristiano no puede ser la de la tristeza, no puede ser la del desánimo, no puede ser la del fatalismo. Y eso es lo más anticristiano que puede haber. La actitud del cristiano es, delante de una tristeza humana, delante de una tristeza aparente, porque no es en cosas trascendentes, estar contentos. Porque estos sufrimientos, estas tristezas, estas decepciones que sufrimos por Cristo, por causa del Hijo del Hombre, nos garantizan una recompensa grande en el cielo. Que eso es realmente nuestro fin último. Es una cosa muy, muy interesante. Y ahora, una vez dicho esto, inmediatamente nos puede venir cierto racionalismo. De repente, cuando dijo esto de aquí, no estaba queriendo decir propiamente esto que parece. Bueno, él lo confirma al sentido contrario. Y ahí empieza a decir, ¡ay de vosotros los ricos! ¡Ay de vosotros los saciados! ¡Ay los que reís! ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Es una confirmación, no se ha equivocado, no lo dice por decir. Es un mensaje verídico, es un mensaje real y es un mensaje que no es fácil. Entonces podríamos de repente recapitular un poco y retornar al comienzo para mejor comprender cómo Jesús golpeó los fundamentos del paganismo, en la gentilidad con todo este sermón. Podríamos ir un poco a cómo era el cuadro social de la antigüedad, ¿no? Claro, hay que tener aquí en cuenta que para todos los pueblos paganos, lo que son los pueblos, y excluimos ciertas corrientes de pensamiento griegos, pero de todas maneras que no eran particularmente populares, que no tenían su aplicación en lo que es la opinión pública, uno de los signos de que la persona estaba bien o que tenía la benevolencia de los dioses, ¿no? El fundamento de las religiones paganas era justamente aplacar la cólera de los dioses o que los dioses te ayudasen, era justamente la prosperidad. El ser próspero, el tener cosas para comer, el tener dinero y sobre todo y por excelencia, que os hablen bien de vosotros. Eso era propiamente una, entre comillas, santidad laica, y lo digo con toda la intención, en vida, en vida. El bueno, la persona que había tenido éxito, era el que tenía estos elementos, estos tres elementos. Entonces, el estar saciado, el estar, entre comillas, alegre, y digo entre comillas alegre porque no es auténtica alegría, sino es una alegría placentera de aquel que posee los placeres, y sobre todo, está gozar de la benevolencia de la opinión pública. Y quien no tenía eso vivía directamente en un infierno, porque era un esclavo, ¿no? Era un Eso esclavo significaba. y vivía amargado y cifraba su vida en poseer estos tres elementos. Era lo que orientaba la vida de las personas. Por lo tanto, la moralidad estaba orientada por este principio. Y el paganismo es, por excelencia, un sistema moral donde el fin, o sea, el poseer, justificaba los medios.
Entonces, propiamente dicho, no existían unos mandamientos como los tenían en su día el pueblo de Israel, como nosotros los cristianos tenemos. No existían estos mandamientos. Existían una serie de orientaciones para obtener estos predicados que se buscaban, pero el fin último era siempre estos predicados. El robo estaba justificado en cuanto que te obtenía lo que querías y estaba, digamos, censurado en la medida de que te complicaba el obtenerlo. El ejemplo más clásico que se puede colocar de esto es la formación de los espartanos, en los cuales se educaba a la juventud a robar y se les castigaba no por haber robado, sino por haber sido cogidos en el robo. Un buen espartano tenía que saber robar y sobre todo, no podía dejarse coger por la justicia. Esto es el ejemplo más patente de cómo no existían estos mandamientos. Obviamente lo que estamos hablando de respeto de la vida del otro, de esos eran conceptos que eran realmente totalmente ajenos, que eso es lo que la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo y esta hermandad universal por ser hijos del mismo Padre que nos trae el mensaje de nuestro Jesucristo, en el mundo pagano directamente no era ni siquiera soñado. Como muchísimo existía una cierta solidaridad dentro de grupos sociales, por el ejemplo este sería los espartanos, pero sería por naciones, por clases, pero siempre con un punto de vista de una gloria mundana. No nos podemos olvidar el concepto de un mundo, el mundo importante era el más allá, es un concepto que ni siquiera entre los judíos era hegemónico. Claro, estaban divididos. Los saduceos, que no era un grupo menor, para nada, porque sobre todo en la época de nuestro Señor, los saduceos poseían en su práctica totalidad la casta sacerdotal, aquellos que servían en el templo de Jerusalén, negaban declaradamente y frontalmente que existiera una vida después de la muerte. Era propiamente una concepción de la religión únicamente terrenal. Entonces, para un saduceo que se le diga que desgraciado es el que todo el mundo hable bien de vosotros, que desgraciado era los que estaban saciados, que desgraciado era el rico, pues directamente le estaba colocando todo al revés. Y no extraña que lo acabaran matando, porque era propiamente un apelo a la conciencia y era realmente... Y esto, atención, que estamos hablando del pueblo judío, que tenía los mandamientos, que tenía una revelación, al menos la primera parte de la revelación lo tenía. Pero el pueblo judío, infelizmente, y por eso nuestro Señor Jesucristo predica para librarlos de eso, estaban infectados por el espíritu del mundo, de esta opinión, de una admiración sobre todo por este pueblo victorioso, este pueblo técnicamente muy adelantado, este pueblo con una grandísima cohesión social, con un sistema fantástico burocrático, con unas carreteras fantásticas, que eran los romanos. Los romanos eran en la época el pueblo por excelencia, al cual los judíos tenían auténtica pleitesía. Pero una pleitesía, nuevamente, porque tenían riquezas, porque tenían. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dice, ojo, no es en esto que tenéis que tener vuestra alegría. Es más, es peligroso poseer estas cosas. Entonces, es realmente en este sentido, el Sermón de la Montaña es uno de los hitos realmente de la predicación de nuestro Señor y casi que se puede decir que es el resumen. No es el resumen total, porque no está el 100% de los contenidos de la predicación, pero en este sermón se puede ver propiamente una clave de interpretación de la verdad puesta en su tiempo, sin preocuparse de adaptarse al espíritu del mundo. Justamente es un alegato y es un grito contra el espíritu del mundo. El mundo piensa de una manera, piensa al revés, yo anuncio la verdad, que es justo lo contrario. Eso es lo característico propiamente del Evangelio, de la buena noticia, que proclama la verdad, no busca adaptarla a lo que corre corrientemente entre el pueblo. Entonces, aquí podríamos entrar en lo que es propiamente el cuerpo de las bienaventuranzas. Ahí el Evangelio nos narra que Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, empieza por el tema más difícil entonces en el mundo pagano, podría decir uno. Les dijo, dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bueno, aquí yo creo que es muy importante
lo primero de todo, ver que son tres los elementos ante los cuales precave nuestro Señor y por otro lado ante los cuales exhorta a vivir. Entonces tenemos la pobreza, o sea, luego elogia a los que tienen hambre, elogia a los que lloran. Esto después precave contra los que ríen. Segundo punto. Tercer punto, los dichosos los que son excluidos del mundo y previene contra los que hablan bien, previene contra la situación que hace que los del mundo hablen bien de ti. Estos tres puntos se pueden ver una exhortación al espíritu de pobreza, de castidad y de obediencia. La pobreza está enunciada explícitamente. La castidad la podemos ver en esta renunciar a los placeres propios de estar saciado y reír. Y la obediencia la vemos en los que son excluidos, insultados, proscritos y odiados por causa del Hijo del Hombre. Entonces, esta guía moral, que el Sermón de la Montaña es también una guía moral y muy exigente, nos está inclinando a estos consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Hermano Fernando, ¿cómo sería también un poco aplicado a nuestros oyentes? Porque la gran mayoría de nuestros oyentes evidentemente vive con sus familias, vive en el mundo. Como usted nombra pobreza, castidad, obediencia, se diría que es más una cosa hacia los religiosos en ese contexto. ¿Cómo se aplicaría al resto de la cristiandad, a la cristiandad más extendida? Claro, esta es una pregunta muy buena porque exactamente una idea muy corriente es que la pobreza, castidad y obediencia es una cosa necesaria, buena, elogiosa en los religiosos. O sea, las personas consagradas, ya sean del clero, ya sean de las órdenes religiosas, aquellos que se apartan del mundo, sí, pobreza, castidad y obediencia. Ahora, el laico que está en medio del mundo, es más, que debe estar en medio del mundo, no nos olvidemos, según brillantemente nos habla el Concilio Vaticano II, pues no debería vivir en castidad, pobreza y obediencia. ¿O sí? Bueno, el Sermón de la Montaña justamente nos está diciendo que aquellos que sigan al Hijo del Hombre, aquellos que quieran una recompensa en el cielo, aquellos que sean cristianos, tienen que vivir en pobreza, en castidad y en obediencia. Que obviamente no son la misma castidad, pobreza y obediencia que debe hacer un religioso. Y en este sentido tenemos la obra magnífica de San Francisco de Sales, Filotea, donde lo deja muy claro. El laico debe vivir en pobreza, pero no como un religioso. San Francisco de Sales se preocupa de dejar muy claras estas dos cosas. La obligación de la pobreza del laico y que no puede ser la misma pobreza del religioso. ¿En qué sentido? Un religioso vive una pobreza de privación total o mayoritaria. O sea, no puede tener bienes propios, se puede servir de los bienes que son prestados por parte de su comunidad religiosa. Un laico no puede hacer eso habitualmente, excepto en circunstancias muy particulares, porque tiene una serie de obligaciones familiares imprescindibles. Acordémonos que el crecimiento de la Iglesia se da gracias a la multiplicación de la vida por medio de los laicos, aparte propiamente de lo que sea el apostolado y el propiamente adientes. Entonces, estas necesidades familiares deben de ser cubiertas económicamente por los laicos. Por lo tanto, no puede ser una pobreza de privación, pero sí que debe ser una pobreza que no sea obstáculo delante del reino de Dios. ¿Esto qué significa? Que tendremos los bienes, pero los bienes no nos deben de poseer. Delante de, por ejemplo, una obligación grave, como es ir a misa un domingo, yo no puedo oponer un simple cálculo económico. Es que me conviene más no ir a misa, porque si voy a misa tengo que ir en coche, voy a gastar tanto dinero, por lo tanto, no me conviene económicamente ir a misa. No. Eso es un cálculo que un cristiano jamás puede hacer en espíritu de pobreza. Un laico tampoco debe derrochar, hacer gastos que no sean necesarios o convenientes por el mero hecho de tenerlos. Aquí entramos ¿por qué hacemos estos gastos inconvenientes o excesivos? El tercer punto, que va a ser la obediencia, que es el espíritu del mundo. Porque el que tiene tal modelo de coche, ordenador, teléfono, lo que sea, ropa, joya,
es bien visto por el mundo. Entonces, el espíritu de pobreza, aunque no necesaria de privación, es obligatorio para todo cristiano. No podemos anteponer los bienes a Dios. Eso es obvio. Segundo punto, más complicado, el de castidad. Yo acabo de decir, pero ¿cómo? Un laico tiene una obligación grave de cuando contrae matrimonio hacer crecer el pueblo de Dios por la generación de la vida. ¿Cómo se conjuga esto con la castidad? Se conjuga plenamente por la castidad, porque justamente este uso del matrimonio para hacer aumentar el pueblo de Dios es querido por Dios, por lo tanto debe ser hecho así. Lo que no se puede servir justamente este laico es de estas capacidades para gozar, para reír, para saciarse. Está nuevamente subordinado a lo que es propiamente el reino de Dios. En este sentido, todo laico debe vivir en esta castidad. Es una castidad matrimonial que genera hijos, pero no por ello deja de ser castidad. Y esta misma castidad nos previene ante otros placeres mundanos, que no serán necesariamente los de poseer cosas, pero sí de aparecer de una manera destacada o ventajosa delante del mundo. Todo esto viene cubierto por esta castidad evangélica que no es de privarse del matrimonio, justamente, como sí que es en los consagrados y religiosos, pero la supedita propiamente al reino de Dios. Y aquí viene la parte más complicada de todas. Uno podría pensar, la parte más complicada será la castidad, o para otros será la pobreza. Hay que pensar que castidad o pobreza pueden ser impuestas. Muchas personas no querrían ser pobres, pero lo son. Y sinceramente y desgraciadamente habría personas que no quieren ser castas, pero tienen que acabar siéndolo. Ahora bien, el de los 3 consejos evangélicos, el más complicado, es el referido a alegraos y saltaos de gozo. ¿Qué día? El día que os odien los hombres, os excluyan, insulten y proscriban por causa del Hijo del Hombre. O sea, por hacer lo que manda el Hijo del Hombre. El Sermón de la Montaña es una guía moral estricta, nos obliga. Y este comportamiento cristiano de privación y de relación amorosa entre hermanos, pero supeditada al reino de Dios, no es bien vista por el mundo. ¿Cuántas veces una persona que se mantenga austera, pobre, o casta delante del mundo, va a ser ridiculizada por el mundo? Ahora bien, este ridiculismo no puede ser una causa para tristeza. ¿Por qué? Porque este odio nos garantiza la gran recompensa en el cielo. El mundo me odia no porque esté haciendo cosas malas, objetivamente hablando, sino porque hago cosas buenas. Y como me odian por hacer cosas buenas, me alegro, porque esto me garantiza una gran recompensa en el reino del Hijo de Dios. Y ahí nuestro Señor también implica que esa sería la señal de nuestra integridad, el hecho de vernos justamente censurados por el mundo. Exactamente, exactamente. Entonces es paradójico en todos los sentidos, pero en nuestra vida cristiana es más paradójico todavía, que sería para un pagano. Claro. Porque, como decimos, para los paganos hay una concepción materialista. Para los cristianos no debería haberla, pero infelizmente el mundo, el demonio y la carne tiznan nuestras almas. Son nuestros enemigos y pesan. Entonces tenemos la obligación en cuanto cristianos, repito, en cuanto cristianos laicos, no estoy hablando de consagrados, de mirar este evangelio, mirar a nuestro Señor que está colgado en la cruz por causa de la obediencia al Padre y preguntarnos, ¿cómo va nuestra obediencia? ¿Cómo va nuestra pobreza? ¿Cómo va nuestra castidad? ¿Nos vamos a alegrar o se compadece de nosotros Cristo? Porque si todo el mundo habla bien de vosotros, eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Y un punto también digno de destacar es cómo nuestro Señor comienza el enunciado de las bienaventuranzas con la promesa del reino de los cielos. Y con la misma promesa termina, para dar a entender que también con la práctica de las demás se alcanza el mismo premio, ¿no? O sea, dejando subentendido cómo están entrelazadas todas estas bienaventuranzas, ¿no? No basta practicar una, y no podemos despreciar las restantes, ¿no? Nos pide una integridad absoluta, no podemos simplemente buscar una y dejar otra, y bueno, esta me queda más cómoda y la otra no, Exactamente. ¿no? Quiere justamente que practiquemos todas. Esta exageración, entre comillas, que no es exageración, pero esta radicalidad que es pedida en el Sermón de la Montaña muestra justamente esta integridad. Tiene que ser todo. Porque es al final que obtenemos la recompensa. No es solo por una de ellas, no son caminos paralelos, alternativos. Es un único camino. Es un único camino que nos lo muestra aquí. De esta manera sencilla, pero clara y exigente.
no hay duda alguna, y estamos invitados. La objeción normal, que todos nos hemos planteado alguna vez, pero bueno, pero es que yo no tengo fuerzas para vivir en esta pobreza, para vivir en esta castidad, para vivir en esta obediencia, para estar alegre si tengo hambre. No tengo esa fuerza, porque yo no soy hecho así. Y es cierto, porque lo que pide aquí Jesucristo no es un esfuerzo nuestro. Esto no es un gimnasio. Esto no es una serie de tablas de ejercicios que nos dice, bueno, vosotros empezad a hacer esto y bueno, a medida que hagáis estas cosas acabaréis haciendo esto. No, 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 no. Nosotros tenemos que poner aquí justamente nuestra obediencia, o sea, entregar nuestra voluntad. Yo quiero ser pobre, yo quiero alegrarme cuando estoy insatisfecho, tengo hambre, yo quiero alegrarme cuando se ríen de mí. Y ahí la fuerza se encarga él. Esta es la maravilla del Evangelio, a diferencia de otros muchos mensajes. La fuerza es la gracia de Dios. Ahora, una pregunta que podría hacerse, hermano Fernando, porque cuando nuestro Señor lanza el Sermón de la Montaña, ahí comienza la construcción de la civilización cristiana, que en determinado momento comienza a construirse, comienza a dar frutos, comienza a dar santos, comienza a generar legiones de mártires, legiones en definitiva, una vida de santidad que comienza a penetrar por toda la sociedad. Ahora, hoy en día, ¿no? Cabría la pregunta, ¿por qué el Sermón de la Montaña no produce hoy en día los mismos frutos que anteriormente? Bueno, desde luego, lo que tenemos como certeza es que la gracia prometida por Cristo en el Evangelio es la misma que tenemos, la misma esencia que teníamos en los tiempos de nuestro Señor. Es más, la buena opinión de los teólogos dice que la iglesia solo crece, porque si no creciera no sería propiamente, no podría cumplir la promesa de nuestro Señor de que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Ese es un punto que es importante. Entonces tenemos propiamente dicho un caso de que la fuerza necesaria para cumplir las bienaventuranzas nosotros la tenemos. Yo creo que aquí debemos propiamente hacer un examen de conciencia, es hasta qué punto los cristianos realmente reconocemos esta exigencia y la queremos cumplir. Porque así como los mártires querían ser cristianos aunque les costara su vida, así como los primeros cristianos querían tanto ir a misa que San Justino dice que no podían vivir sin el domingo, o sea, sin ir a misa el domingo. En la práctica, en las pequeñas cosas, nuestra experiencia es que no, que es muy fácil dejar ir a misa un domingo, que encontramos con gran facilidad excusas para no vivir de forma cristiana este o aquel punto. Entonces yo creo que aquí propiamente nos falta, a diferencia de los tiempos que empezó a formarse la civilización cristiana, una conciencia clara de esta necesidad de vivir cristianamente hasta el fondo, de vivir de forma radical la fe y no conformarnos con ciertos elementos cristianos en la vida. Entonces, no es que nos falten fuerzas, es que nos falta una voluntad de obedecer todo el conjunto y en todo momento en la vida cristiana. Nos falta esta petición de fuerzas a la providencia. ¿Y cómo podemos resolver una falta de petición a la providencia? Pues pidiendo. No existe otra forma de resolver este déficit. O sea, rezando, llevando una vida sobrenatural y de humildad delante de Dios que sea adecuada a esta percepción que tenemos, que es objetiva, de falta generalizada de vida cristiana, infelizmente, entre nosotros. Eso se encaja muy bien con el término que pone Monseñor John Klein en sus comentarios aquí, porque él dice que las raíces de los males actuales vienen a ser idénticas a las de los horrores de la época de nuestro Señor, que sintéticamente se podrían enunciar en una afirmación sucinta. La finalidad última del hombre se cumple en esta tierra. Por eso él debe gozar todos los placeres de la vida, del mundo, le ofrecen, porque Dios no existe. Monseñor John Clarke pregunta, ¿cuál es entonces la razón de esa insensibilidad de parte del hombre contemporáneo? Es que le falta a la humanidad una gracia eficaz que la haga, como al hijo pródigo, tener añoranzas de la casa paterna y querer volver a las delicias de las consolaciones de quien ama verdaderamente a Dios, sus mandamientos y al prójimo como a sí mismo. Quizás, él levanta esta hipótesis, después de una divina intervención, comprendiendo y amando el Sermón de la Montaña,
la humanidad convertida abrace como nunca la perfección y se haga realidad. Así, la profecía anunciada por la Virgen en Fátima. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Necesitamos una renovación espiritual, ¿no es cierto? Eso me parece una cosa más que obvia y de hecho es muy interesante en este sentido recordar lo que comentamos hace unos cuantos episodios, de que nos está faltando un cierto vino espiritual, ¿no? Ahora bien, este vino espiritual que nos falta, que nos produce esta alegría y esta fuerza para cumplir justamente nuestra vida cristiana, quien es la experta en proporcionar este vino es la Virgen. Entonces la Virgen nos está acompañando y realmente no es que necesitemos, no es que necesite que nosotros se lo pidamos. Ahora bien, Dios no necesita que le pidamos algo para saber lo que nos hace falta. Nosotros necesitamos pedir algo para darnos cuenta realmente de lo que nos hace falta. Entonces, la intercesión de la Virgen María, como dice Fátima y en fin, en tantas otras ocasiones, es una vía excelente para que nos demos cuenta qué es lo que nos está faltando para así poder obtenerlo de Dios. Cerremos entonces este primer segmento del programa. Vamos a una pausa musical y enseguidita volvemos con la entrevista al rector del Seminario Redemptoris Mater de Toronto, Padre Tomás Skibinsky. Un instante y enseguidita retornamos con la entrevista y con la continuación del programa. Gustat et videte quam suavis est Dominus. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedicam Dominum in omni tempore, gloria et honor Patri et Filio, et Spiritui Sancto, in saecula saeculorum. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Y en este segmento del programa estamos con un invitado especial. Se trata del rector del Seminario Misionero Redemptoris Mater de la Arquidiócesis de Toronto, el padre Tomás Skibinsky. Buenos días, padre. Muy buenos días a todos. Es una gracia de poder hablar y de compartir un poco mi experiencia y también el trabajo, el servicio, mejor dicho, que estoy haciendo aquí en la diócesis de Toronto. Además de rector del seminario, el padre Tomás hasta hace poco fue director de la Oficina de Formación para el Discipulado de la Arquidiócesis de Toronto y además es licenciado en Derecho Canónico. Padre, cuéntenos un poquito cuántos seminarios Redemptoris Mater hay en el mundo. En este momento, gracias a Dios, tenemos 122 seminarios en el mundo entero, en prácticamente todos los continentes, en muchos países, también en los países latinoamericanos, en España, pero en Europa, en cualquier rincón de verdad de la tierra. Entonces, si estos seminarios son unos seminarios diocesanos, misioneros y internacionales. Por eso, digamos, estamos en todo el mundo, pero también mezclados, ¿no? Los seminaristas vienen de varios países del mundo, pero sí, 122 seminarios ahora. En esa línea, ¿cómo comienza la realidad de los seminarios Redemptoris Mater? Bien. Primeramente de todo, ustedes les pido perdón por mi español porque yo soy polaco de nacimiento, he crecido en Polonia, en Varsovia. He aprendido mi español un poco con la gente, con ustedes, con muchas personas que conozco aquí en Toronto, porque aquí en Toronto también hago bastante misterio en español. Pero bueno, hablando de los seminarios y de la... No, padre, eso no hay que preocuparse. Eso, su castellano creo que es mejor que los nativos. Bien. Y para hablar de los seminarios Redemptoris Mater, hay que empezar hablando de una realidad en la iglesia que se llama el camino neocatecumenal.
porque, digamos, el seminario es uno de los frutos, o estos seminarios son los frutos de este carisma que existe en la Iglesia. El camino neocatecumenal, que es el itinerario de la vida cristiana en la Iglesia, el Papa Juan Pablo II ha dado una definición que es un itinerario de la vida cristiana, es una formación para descubrir y desarrollar nuestro bautismo, este gran don que hemos recibido muchos de nosotros como niños, como pequeños, pero digamos, este es un don inmenso que necesita crecer junto con nosotros crecemos como personas, entonces también este don necesita crecer en nosotros. Padre, todos los bautizados tienen un carisma en definitiva, ¿no? Exactamente, todos nosotros hemos sido llamados sí, a ser Cristo en este mundo, pero participamos en la misión de Cristo, ¿no? De ser profeta, rey y sacerdote también, en este sentido, sí, de poder orar, ¿no? Para este mundo, para poder, sí, también servir, ¿no? Dar nuestra vida, ser presencia de Cristo. Y por supuesto que todos nosotros hemos sido llamados a esto. Pero digo, el camino en sí mismo nació en Palomeras Altas, en los lugares más pobres, podemos decir, de Madrid. Este señor que todavía vive, que es el iniciador del camino neocatecumenal, que se llama Kiko Argüello, el Señor lo ha inspirado, él ha escuchado la voz del Papa que decía que la renovación de la iglesia va a venir a través de los pobres, y él mismo, viviendo una crisis existencial en su vida, dejó todo y fue a vivir con los pobres, con los más pobres de la tierra, no solo pobres en el sentido material, pero también pobres porque nunca han escuchado de Jesucristo, nunca han escuchado la buena noticia. Entonces, él mismo se fue ahí, vivió con ellos, compartió con ellos, empezó a cantar, a leer el Evangelio, y así sucedido una cosa muy extraordinaria, que él, siendo laico, no daba sermones, no les decía que tienen que cambiar su vida, pero gracias a la palabra de Dios, de verdad, la vida de la gente empezó a cambiar. Y este fue un milagro, en este sentido, un milagro moral en la vida de esta gente, que empezó a cambiar su vida, que descubrieron, sí, que son hijos de Dios, que tienen una dignidad, y formaron en este sentido la primera comunidad. Digamos, lo que sucedió al final, sí llegó a los oídos del obispo, que vino a visitarles, empezaron a celebrar ahí, a celebrar la Eucaristía, compartir sus experiencias, también la celebración de la palabra, que siempre la palabra ayudaba, ¿no? a la gente a convertirse, a entrar en comunión, a perdonarse, a vivir otro tipo de vida. Y después, poco a poco, el obispo les ha dicho de ir a la parroquia, de empezar ahí, y así nació el camino neocatecumenal. Kiko también tuvo una inspiración de la Virgen María, una locución, podemos decir, de la Virgen María, que le dijo: hay que hacer pequeñas comunidades cristianas como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza. Y esta es la base, la fundación, digamos, de estas pequeñas comunidades. Y después, sí, esto, digamos, creció en Madrid, después en Roma. El año pasado, gracias a Dios, hemos celebrado con el Papa Francisco los 50 años del camino neocatecumenal en Roma. Y entonces, de esta realidad de las pequeñas comunidades cristianas, donde hay jóvenes y adultos y ancianos, donde hay parejas y la gente que no está casada, donde hay curas y laicos, donde hay no sé, hay todas clases también, y pobres, y ricos, inteligentes, y menos inteligentes, no importa, pero una comunidad, digamos así, digamos de toda clase de personas, pero es verdad, los que nos une a todos nosotros es la experiencia, somos sí de la iglesia, pero de nuestro bautismo que hemos recibido, y de esta experiencia han salido varios carismas, han salido catequistas itinerantes,
que también dejaron todo, se fueron a vivir en unas zonas muy pobres, muy especiales en este sentido, en pueblos jóvenes en Perú, en otros lugares, en Ecuador, en Colombia, pero también después en todo el mundo. Entonces habían esto. Después también familias enteras que dejaban sus casas, dejaban sus trabajos, con sus hijos se mudaban también a zonas descristianizadas, muy difíciles, donde podrían anunciar el Evangelio. Pero para hacer esto se necesitaba también la presencia de la iglesia, pero la presencia, digamos, del presbítero, que podía celebrar los sacramentos, estar ahí, sostener las familias. Entonces, Kiko y Carmen y el padre Mario, que forman el equipo responsable internacional del Camino Neocatecumenal, tenían esta inspiración de crear unos seminarios, porque había muchas vocaciones para la vida consagrada, pero también para la vida sacerdotal. Y entonces Kiko ha pensado de empezar, digamos, crear un seminario que sería un seminario diocesano sobre la autoridad del obispo local, pero también con digamos, con esta dimensión misionaria de formar un nuevo tipo de presbíteros, de curas, que podrían ser libres de salir e ir a cualquier lugar del mundo para continuar este trabajo, para formar nuevas comunidades, para llamar a la gente a la conversión, para también en este sentido llamar a la gente que tal vez nunca han escuchado de Jesucristo. Y también gracias a esas comunidades, por supuesto, después hay más vocaciones, más familias cristianas, más niños. En este sentido que es una labor muy importante. Y Kiko presentó esta idea de crear este seminario al Papa San Juan Pablo II, que estaba muy encantado y muy contento de este tipo de proyecto, y él mismo ha dicho, sí, yo quiero uno de estos seminarios aquí en Roma. Y de verdad el primer seminario Redemptoris Mater nació en Roma en el año, si no me equivoco, 85. Digamos, fue un don. Los seminaristas empezaron a estudiar ahí y también, pero son los seminarios internacionales. ¿Por qué? Porque todas las barreras también de la nacionalidad, de mi cultura, de mi idioma, de mi tierra, de lo que es mejor en mi vida, también puedan caer, digamos. Es verdad que lo que nos une es el mismo espíritu que hemos recibido. Claro. Entonces, estos son los seminarios Redemptoris Mater. Después del seminario en Roma, nacieron otros seminarios en Callao, en Perú, Colombia, Medellín, pero también en Europa, más seminarios en Italia, pero también existe uno en Polonia, en Varsovia. Ahora hay 122 seminarios y es increíble porque el Señor llama a los jóvenes, o menos jóvenes, pero llama a los muchachos a seguirle. Pero es verdad, imagínense que un ecuatoriano se va a Ucrania, un chileno se va a las Filipinas, no sé, un americano se va, no sé, a Sudáfrica. Digamos, es impresionante porque Ir y evangelizar a todos los pueblos, ¿no? ir y evangelizar a todos los pueblos. Eso es que a mí me ayudó proceso, digamos, de discernir también mi vocación. Yo estaba pensando siempre, digamos, yo sentí este llamado de Dios, pero yo pensaba de quedarme a mí en mi diócesis, cerca a mi casa, cerca a mis padres, a mis amigos, en mi cultura. Pero en el año 97 yo fui a la Jornada Mundial de la Juventud en París y de verdad fue la primera vez que yo vi algo más grande que mi iglesia local o parroquia. He visto digamos, una muchedumbre de gente que venía de todas las naciones. Todos ellos han escuchado la misma palabra que yo. Yo me di cuenta que la iglesia es mucho más que yo tenía en mi mente, porque yo en este sentido encerré, ¿no?, la iglesia en este marco que tenía yo. Pero he visto que es mucho más grande y eso me ayudó también esta palabra exactamente cuando Jesucristo después de su resurrección dice, id, proclamad el Evangelio a todos los pueblos. Y eso me ayudó de verdad, digamos, de levantarme, de dar mi disponibilidad, de salir de mi país, de mi tierra, y ir donde quería el Señor. Y de verdad yo no sabía dónde podría ir a aquel seminario, porque también esta es
digamos, curiosidad, si podemos decir así, los seminaristas que son dispuestos a entrar en el seminario Redemptoris Mater, que todos provienen del camino catecumenal, que entran en un lugar muy, muy importante, en un momento muy importante. ¿Por qué? Todos nosotros nos reunimos en un lugar que se llama Porto San Giorgio en Italia, ahí en una convivencia, en un tipo de retiro, unos días, estamos juntos, rezamos, y cada uno de ellos, digamos, se les pregunta si está dispuesto a ser enviado a donde la iglesia les necesita. Y de verdad es impresionante porque nadie dice que no, que no quiere, que quiere quedarse en su casa, en su tierra, no. Y después, como si sea suerte, ¿no? Se les escoge de ir a cualquier seminario. Entonces, uno nunca sabe dónde va a terminar, pero todos aceptan, todos están contentos. Y digo, aquí, por ejemplo, en Toronto, en este momento tenemos 18 seminaristas de 12 nacionalidades, 12 naciones, empezando de Líbano, Polonia, Croacia, Italia, España, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua, El Salvador. Tenemos también un seminarista de los Estados Unidos. De verdad estamos, digamos, podemos decir, las Naciones Unidas acá, pero La diversidad de la iglesia, ¿no? así es, la iglesia, esto demuestra bien que la iglesia es Universalidad de la iglesia. universal, universal. Padre, ¿y cómo encaran ustedes los valores de un seminarista? O sea, ¿cómo se encara la formación de un futuro sacerdote y cuáles serían los valores que ustedes más buscan inculcar, ¿no es cierto?, en la formación sacerdotal. Bien, entonces, como estaba explicando, todos los seminaristas ya vienen de una cierta realidad de la comunidad no catecumenal. Cada uno tiene un poco de experiencia en este sentido, ya de caminar con otras personas, pero es siempre, de verdad, nuestra elección es un misterio, digamos, Dios elige a quien quiere, cuando quiere. Hay algunos que son más jóvenes, otros un poco más, digamos, adultos, con una experiencia de vida, de trabajo, pero Claro. digo, ellos, cada uno de ellos tiene también en sus comunidades respectivas, tienen sus catequistas que les ayuden también, les están ayudando de discernir un poco este llamado. Entonces, primeramente es que si necesitan un poco de esta experiencia digamos, de la iglesia, de escuchar la palabra de Dios. Cuando están listos y dispuestos a responder, normalmente, como todos, ahí van a por San Giorgio. Pero digo, la primera cosa es esta disponibilidad, no la disponibilidad de ir a cualquier lugar y tener, digamos, guardar esta disponibilidad en su corazón, digamos, para siempre. Padre, y en un mundo tan multicultural, ¿cómo usted ve como rector el futuro de las vocaciones sacerdotales? Y primeramente yo creo que existe el Señor de la mies, entonces que es Dios, que es Jesucristo, y que Él está llamando. Como dice el cardenal Collins aquí, que el Señor llama a muchos. Punto es de responder a este llamado del Señor. Pero, de verdad, formar cristianos adultos es una necesidad hoy en el mundo que se está secularizando, en el mundo que se está alejando, podemos decir, de lo que Dios nos ha dado, nos ha encomendado. Pero Dios se ocupa siempre de su pueblo y nunca deja a su iglesia sin ministros. Es verdad que gracias también al camino, digamos, muchos han decidido de entrar en el seminario, dejar todo, de ofrecerse, de darse. ¿Cuál es el futuro? Digamos, el futuro está está en las manos de Dios. Nosotros esperamos, estamos llamando, estamos animando a los jóvenes, estamos trabajando con los jóvenes, siempre animándoles, no sé, a participar en la JMJ, pero también por ejemplo, de congregar a los jóvenes, de hacer eh, retiros con ellos, convivencias para escrutar la palabra de Dios, a veces unos peregrinajes, todo, pero digo, constantemente, todas las semanas, porque las comunidades se reúnen 2 veces a la semana, una vez para celebrar la celebración de la palabra y otra vez para celebrar la Eucaristía. Entonces,
eso es importante, una constancia, tener una formación constante en nuestra vida, porque es cierto que nosotros recibimos, y digamos jóvenes hoy día especialmente reciben una catequesis muy fuerte de las cosas del mundo. Entonces, darles una verdad, decirles que existe una verdad que tiene el poder de cambiar nuestra vida, que nuestra vida tiene sentido, que el matrimonio cristiano tiene sentido, que dar su vida para entrar en el seminario, ser ordenado, tiene un sentido, que todo esto es plan de Dios para nosotros, que al final nos da una felicidad muy profunda, una paz muy profunda que seguramente este mundo no puede dar. Entonces estamos en eso, estamos en este tipo de... Claro. Y yo como rector no estoy solamente aquí en el seminario, pero también yo mismo como presbítero, como rector, pero como cristiano. Necesito una comunidad cristiana. Yo mismo necesito, y yo tengo una comunidad, estoy siguiendo una comunidad, soy parte de una, soy un hermano. Como decía San Agustín a su pueblo, dice, para ustedes soy obispo, pero con ustedes soy cristiano. Y quiero que ningún presbítero puede olvidarse de eso, que no solamente tiene un ministerio, pero es también un hermano y necesita también ser nutrido. No podemos solamente pensar en dar, hacer las cosas, pero necesitamos recibir también, digamos, aprender y también escuchar la palabra de Dios como cada cristiano. Padre, y volviendo un poquito al seminario Redemptoris Mater, ya nuestros oyentes seguro nos han escuchado, están encantados con todo lo que ustedes hacen. ¿Cuáles son las necesidades del seminario? Y de repente podemos preguntar cómo los oyentes pueden ayudar en alguna área. Como mencioné antes, nosotros vivimos de la providencia divina. Gracias a Dios recibimos también una ayuda de la arquidiócesis, de Share Life, pero las necesidades son siempre grandes porque, como digo, los seminaristas que vienen aquí de verdad vienen sin nada, sin ningunos recursos, pero también en ese sentido se dejan en las manos de Dios. Nosotros sí tenemos muchos bienhechores. Nosotros siempre decimos que el Señor provee, y es cierto que provee. Cada año también el seminario organiza una cena de beneficencia aquí en Toronto. Normalmente lo hacemos alrededor del final de abril, principio de mayo. Este, este año 2019 lo vamos a hacer el día 3 de mayo, que es el desafortunadamente, primer viernes del mes, pero bueno, sucedió así. Entonces, el 3 de mayo en el Paramount Event Space en Woodbridge. Entonces, todos están bienvenidos. Si alguien quiere venir, quiere sostener el seminario en este sentido, está bienvenido, me puede contactar. Pero digo, es también para dar gracias a nuestros bienhechores, para agradecer todo lo que están haciendo, para juntar la gente, estar juntos, dar gracias a Dios. Y es cierto que sí, esto nos ayuda económicamente también. Pero digo, también al nivel, digamos, todo el año, digamos, tenemos varias personas que se acuerden de nosotros, ¿no? Que o sí, nos mandan el dinero o piden por las misas que podemos celebrar para ellos, para sus familias. Pero nosotros decimos, digamos, veremos cómo el Señor se cuida de nosotros, que el Señor es fiel y ha sido siempre bueno. Y yo sé que el Señor proveerá también para mañana, que no tenemos que preocuparnos de mucho, que el Señor es bueno, ¿no? Con nosotros, con todos. Entonces colocaremos en las notas del programa en un enlace donde los oyentes pueden ir y justamente informarse más de todos estos eventos. Así Padre es. Tomás Skivinsky, muchísimas gracias por venir al programa y lo esperamos de repente un otro día para algunos comentarios del Evangelio y alguna otra cosa. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias, sería mi placer. Gracias a usted, hermano, y a Sor Heraldos de Evangelio también para darme esta oportunidad. Y ojalá que nos podamos sí, encontrarnos pronto. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Y entramos en el último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana. Una website, un libro, un podcast de doctrina católica o algo interesante que nos haya gustado y que podamos compartir con los oyentes para el bien espiritual de todos. Hermano Fernando, ¿qué nos recomienda esta semana? Bueno, habiendo tratado de las bienaventuranzas, me parece como óptima sugerencia un libro
del padre y doctor en teología Benjamín Martín Sánchez, que se llama Las Bienaventuranzas, publicado en el año 2002. Está publicado por la editorial católica Apostolado Mariano, una editorial católica de España, con su sede en Sevilla, que está especializada en libros accesibles en el sentido económico, en el sentido digital y en el sentido intelectual para entender verdades y principios de la Iglesia Católica. Entonces, realmente vamos a tener ocasión de recomendar bastantes obras de aquí. Y en concreto recomiendo esta obra porque, de las Bienaventuranzas, porque en apenas 60 páginas, no es un libro extenso, en un lenguaje accesible y eclesialmente fiable, citando abundantemente a la doctrina eclesial, a los padres de la Iglesia y demás, tenemos la explicación de las bienaventuranzas y ejemplos de cómo vivirlas en nuestra vida cotidiana, lo cual hace que sea una obra particularmente interesante porque hay otras a las cuales no niego su mérito, se profundiza mucho en la parte intelectual de estos principios, pero cojean más en la parte de aplicabilidad a la vida cotidiana. Entonces, este libro me parece, este opúsculo, porque es un libro realmente pequeño, pero me parece muy adecuado para entender este principio. Yo me refería que son accesibles económicamente y digitalmente, porque en la página que vamos a colocar en las notas de este podcast tenemos en la página web de esta editorial, donde gran parte de sus obras, no la totalidad, pero yo diría que un 90-85% de ellas, además de poder comprarlas por correo, eso sí, para aquellos que no viven en España lo tienen más complicado, lo reconozco, se pueden descargar el PDF de forma libre, gratuita y legal. Así, la propia editorial deja el link disponible para quien quiera lo pueda descargar. Por lo tanto, es accesible a cualquier católico del mundo entero de estas obras y, como pueden ver, el catálogo es muy extenso y muy variado. Así que yo la recomendaré en futuros programas porque es una de las fuentes que me sirvo para justamente de bibliografía para mi conocimiento, mi crecimiento espiritual e intelectual. Muy bien, muy bien. Y quien les habla, les aconsejaría esta semana como sugerencia un libro bellísimo que se llama La Sagrada Eucaristía. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es exactamente la Sagrada Eucaristía? ¿Por qué los santos le llaman el pan de los ángeles? Y hay mil preguntas. Bueno, en 150 páginas lindísimas, esta obra nos ayuda a cómo hacer la adoración eucarística, a conocer el por qué la Iglesia crece en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En fin, temas realmente lindísimos. Viene con un prefacio del cardenal Pedro Rubiano Sáenz y también está disponible en iTunes, en Google Play, en Amazon Kindle y les recomiendo entonces que la adquieran, La Sagrada Eucaristía. Ponemos también aquí en las notas del programa el link para que lo puedan, el enlace para que lo puedan encontrar y también lo pueden encontrar en Lo Inédito Multimedia en el formato habitual para los que escuchan el podcast aquí en la website del programa. Y con esto llegamos al fin del programa de hoy. Hermano Fernando, muchísimas gracias por venir otra vez, por compartir con nosotros su tiempo, la sabiduría, las cosas interesantes que nos cuenta. Hermano Gustavo, yo encantado de que me inviten. Realmente es una oportunidad para mí muy hermosa y a disposición. Muy bien, entonces. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene con un nuevo programa de Lo Inédito sobre los Evangelios y en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo, un fuerte y cordial Salve María.